Hola, bienvenidos todos, bienvenidos todas de regreso. Estamos iniciando la segunda parte, son 4 partes, ya terminamos la primera, estamos iniciando la segunda y mañana tenemos otras 2 partes. Nuestra segunda parte del tercer simposio mundial RAICE, reactivación financiera y laboral en tiempos del COVID-19. Y les recuerdo que a todas las personas que se han inscrito y todavía se pueden seguir inscribiendo, recuerden también que hay que hacer inscripción por cada uno de los 12, de las 12 ponencias, de las 12 conferencias que vamos a tener. Por favor, escriban su nombre con mucho cuidado, el mismo nombre en cada una de ellas y su correo electrónico muy bien para que puedan llegarles los certificados y también para que pueda llegarle el link con todas las conferencias que se están dando en este momento, porque van a quedar todas grabadas en un link y lo vamos a regresárselo a sus correos, pero tiene que estar bien escrito para que no vamos a tener inconveniente. Sin embargo, si han pasado 10 días y no les ha llegado el correo de la red, que ahí lo están viendo en pantalla, redacademicaintercontinental@gmail.com, pueden escribir, darnos sus datos, miramos en base de datos y les enviamos lo que necesiten, porque finalmente estamos aquí en las redes para servirles. Damos gracias, pues este evento, el tercer evento, tercer simposio, está organizado por RAICE, está certificado por la Universidad de Tijuana, a quien le damos un agradecimiento porque nos está certificando y está apoyando y dándole un valor adicional a este evento. Damos un agradecimiento muy grande también a FINTES, Federación Internacional de Especialistas, que da el aval y el código, a GLOSE, a Smart Technology, que es el responsable que nos da todo este soporte tecnológico para que podamos llegar a cada una de sus casas, de sus oficinas, de sus lugares. Damos agradecimiento, nos avalan a DETEC desde Perú, nos avala THE, Talento Humano Emprendedor desde México, nos avala también el Centro Pedagógico Neucandi. En fin, tenemos una cantidad de amigos que nos están avalando acá. Les cuento que estamos escribiendo un libro en la red que recoge todas las conferencias, todas las ponencias de los 3 simposios. En este momento el libro está en recopilación y para salir. Inmediatamente el libro salga, se los estaremos comunicando para que puedan tener acceso a él. Vamos a recoger toda la información en ese libro para que perdure y sobre todo para que nos sirva. Pero bueno, no más. Le voy a dar paso a nuestra amiga, la doctora Elizabeth Islas León, que nos está hablando. Ella es mexicana, pero está en Egipto, vive en Egipto. Allá son las 9 de la noche, en este momento, 9:03. La doctora, sí, la doctora Elizabeth Islas León es doctora en educación por el Instituto Universitario Hispano-Mexicano. Tiene una maestría en educación con especialidad en el área de docencia y una licenciatura en educación. Secundaria con especialidad en español por parte de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Es máster en inteligencia emocional, es coach certificada y también estudió y certificada en programación neurolingüística. Es certificada en altos estándares de calidad en evaluación de aprendizaje con enfoque formativo. Tiene certificación también en liderazgo para la autonomía de gestión de centros de trabajo educativos, en elaboración de la ruta de mejora para la institución educativa, prestación de servicios para la atención, cuidados y desarrollo integral en niños y niñas. Es además conferencista internacional, ha estado en Perú y es directora, hago la aclaración porque ahorita dije mal el nombre y ofrezco excusas, es la directora del Centro Evaluador Educativo y de Competencias Profesionales de Hidalgo, que además es una de las instituciones que está avalando este simposio. Doctora Elizabeth, bienvenida, muchas gracias y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Santiago. Pues sí, aquí estamos precisamente en este tercer simposio para ofrecerles a todos ustedes una charla el día de hoy, la cual vamos a presentar en este momento. Permítanme, ¿por qué no me deja avanzar? Bueno,
Un momento, por favor. Elizabeth, seguramente sea La porque no tienes pantalla, el foco. Ya, ahí, exacto, ya está. la pantalla se ve bien. Gracias, perdón. Nuestro tema de hoy es relaciones y comportamiento humano en el entorno social, hablando dentro del no confinamiento del COVID-19. Dentro de lo que vamos a hablar de las habilidades socioemocionales. Sin embargo, en un primer momento tenemos que hablar de qué es socialización. Bueno, sabemos que socialización es el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. Nosotros, como el ser humano, al ser un ente social, necesita desarrollarse en diferentes enfoques, por lo cual todo esto nos va a llevar a un proceso de crecimiento y participación sana. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, para todo esto debemos tener en cuenta que esta situación de confinamiento en la que nos encontramos en este momento es muy complicada. He sabido de unos casos importantes y cercanos sobre violencia intrafamiliar, violencia entre vecinos y muchos tipos de violencia. ¿Por qué? Porque nuestras habilidades socioemocionales en este momento están dañadas, están fracturadas. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Vamos a hacer un análisis rápido de todo esto que nos está pasando. A mí me gustaría pedirles de favor que si les es posible, tuvieran a la mano un lápiz y un cuaderno para que lo que vamos a ir trabajando lo vayan ustedes analizando. La idea de esta conferencia en esta ocasión es tratar de ayudarles a identificar situaciones, sentimientos y de qué manera podemos mejorarlos. Esto que está pasando todavía nos falta mucho y tenemos todavía mucho que trabajar, mucho que vivir y muchas situaciones que llevar a cabo. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y pues bueno, mis compañeros en este simposio y yo estamos en toda esa disposición. Entonces vamos a hablar sobre lo que son las habilidades socioemocionales. Ya vamos a verlas a partir de la parte social, psicológica y conductual. Y bueno, a través del contacto social se pueden desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes de un individuo para llegar a las habilidades sociales, logrando con esto relacionarse de manera empática y positiva con sus diferentes círculos sociales y de esta manera vamos a lograr una sana convivencia para el bien común. En este momento lo que necesitamos a partir de mi yo y de ahí en adelante con las personas que me rodean, familia, amigos, vecinos, etcétera, tratar de lograr una sana convivencia. Vamos a buscar la manera, vamos a ver en qué aspectos sociales, psicológicos y conductuales nos está afectando todo esto. Para ello, vamos a hablar sobre la integración progresiva, activa y positiva. Bueno, esta integración se utiliza para disminuir las amenazas que hay en el ambiente, pues a través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno, esto quiere decir que si las personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta observada, es más probable que la imiten y que la tomen como modelo a seguir. Yo no sé si ustedes en algún momento se dieron cuenta, andaban circulando por las redes sociales cuando pasó en Europa el hecho de que alguien se asomó por el balcón y empezó a cantar, las demás personas le hicieron caso, empezaron a cantar varias. Son esas actitudes positivas las que nos permiten mejorar nuestro contexto. Debemos tomar esto muy en cuenta. Sabemos bien que la situación en este momento no es la mejor, está muy delicada, está muy estresante por muchos factores. Sin embargo, debemos tratar de llevar a cabo una conducta positiva, tratar de contagiar a los demás para que ellos a su vez puedan sentirse mejor y retroalimentarnos, hacernos sentir mejor y tratar de estar lo mejor posible en este momento. Vamos a buscar de manera positiva todo lo que vamos a estar viviendo. Muchas veces no es fácil, seguramente el día a día no es fácil, sin embargo, tenemos que trabajar mucho en esto. Todo esto es cuestión de actitud, más que otra cosa es actitud. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo saber qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal?
cómo es mi actuar. Muchas veces nosotros actuamos sin darnos cuenta, decimos alguna frase, alguna palabra, alguna comunicación no verbal, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos en este momento. ¿Cómo vamos a manejar nuestro autoconocimiento? Bueno, yo les voy a mencionar algunas palabras y les voy a pedir de favor que ustedes vayan, por favor, analizando con qué de esto ustedes se identifican, con qué tanta frecuencia lo tienen, porque va a ser una manera de ir autoconociéndonos e ir identificando nuestras debilidades y qué es lo que podemos hacer al respecto con nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la envidia. ¿Quién de nosotros en este momento sentimos envidia? Por la razón que cada uno me quiera decir. Porque tiene dinero, porque sí está, porque no está, por lo que cada quien me quiera decir. En este momento, ¿cuántas personas sienten envidia? ¿Quién de ustedes siente envidia o frustración? Yo creo que en este momento la mayoría de las personas sentimos frustración. Los planes, el trabajo, los viajes, la familia, los amigos, etcétera. Todo en este momento ha dado un giro completo. Entonces, eso nos permite sentir esa frustración. Podemos sentirla, sin embargo, tenemos primero aprender a identificarla para posteriormente ver de qué manera podemos trabajar con todo esto. El enojo. El enojo también es algo que está ahorita muy a flor de piel en todas las personas, en todas las sociedades, en todo el mundo. ¿Por qué siento enojo en este momento? ¿Qué es lo que me enoja? Tenemos que sacar a flote todo eso que nos está haciendo daño en este momento para saber cómo me ayudo, cómo voy a manejarlo para ayudarme y poder ayudar a los demás. El odio, ¿qué odio en este momento? ¿Qué estoy odiando? ¿Qué me hace sentir tan mal que puedo llegar a sentir odio? El miedo es otra cosa que tenemos todos en este momento. ¿Por qué siento miedo? ¿Qué me causa miedo? ¿Desde cuándo siento el miedo? ¿Cerca de qué circunstancias siento miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando conmigo y con el miedo? La confusión. ¿Por qué estoy confundido? ¿En qué estoy confundido? ¿Qué me tiene confundido que me puede hacer reaccionar de una u otra manera? ¿Qué es lo que en este momento me tiene confundido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Y por último, vamos a hablar sobre la culpa. ¿Por qué me siento culpable? ¿Me siento culpable en este momento? ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo actué? ¿Qué dije? ¿A quién maltraté física, verbal, psicológicamente? ¿Por qué me siento culpable de algo? Vamos a tomar todas estas partes negativas que nosotros estamos teniendo para tener nuestro propio autoconocimiento y de esta manera ver qué me está molestando y de qué manera puedo arreglarlo. Para que de esa manera podamos avanzar un poco en nuestro día a día con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Bueno, parte de este conocimiento debe ser el autorregular nuestras emociones. Ya hablamos de todos aquellos sentimientos negativos que podemos tener. Todos en algún momento hemos sentido algo, de alguna manera, por alguna circunstancia, con razón o sin razón. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es aprender a autorregular nuestras emociones. ¿Cómo voy a aprender a autorregularlas? Lo que les decía desde un principio, tengo que aprender a identificar cómo es mi lenguaje emocional, qué es lo que pasa conmigo, a partir de qué momento reacciono, de qué manera, con quién, por qué razón. Ahora, con base en esa reacción, ¿controlo mis impulsos? ¿Logro controlarlos? ¿Qué hago para controlar todos esos impulsos negativos, dada la situación que estamos viviendo en este momento? Tengo que aprender a controlar mis impulsos. Todo esto nos va a llevar a una adaptación emocional. Muchos de nosotros seguramente nos sentimos tristes, incómodos, frustrados, enojados, preocupados. Sin embargo, tenemos que lograr una adaptación social para lograr un equilibrio y no caer en ese caos de sentimientos negativos. Al lograr nosotros hacer esto, nos va a llevar a la empatía, al poder entender lo que esa persona que está a mi lado siente en ese momento.
hoy está enojado, hoy está enojada, bueno, lo entiendo, puedo estar un poco tolerante, puedo dejarla sola, puedo dejarlo solo un rato, si se da la situación, puedo preguntarle qué le pasa, cómo le ayudo, ¿sí? Al nosotros aprender a autorregular nuestras emociones, podemos lograr empatía con los demás y hacer un ambiente más sano, confortable y feliz. Eso es lo que nos hace falta en este momento. La situación es muy estresante en todos lados por todas estas circunstancias que estamos teniendo. Sin embargo, todo esto nos puede llevar a una empatía y a la vez a la esperanza. ¿Por qué? Porque al estar todos dentro de un ambiente cálido, tranquilo, empático, no, entre todos nos apoyamos, nos damos la mano y logramos que haya esperanza para salir pronto de esto, para lograr que en cuanto esto salga, podamos todos llevar o tratar de llevar nuestra vida lo mejor posible. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puede serlo? Esto se lleva desde el ámbito psicológico, ¿sí? Lo que nosotros llamaríamos modificar conductas. Y esto se refiere a la generación del estímulo que se produce cuando una conducta es más probable en la presencia de un estímulo o situación como resultado de haber sido reforzada en presencia de otro estímulo o situación, que es precisamente lo que les estoy comentando. Si nosotros poco a poco logramos modificar nuestras conductas, logramos ser tolerantes, identificar nuestras debilidades, qué es lo que tengo, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo manejar, poco a poco, probablemente el cambio no sea de un día para otro y a lo mejor me van a decir, es que yo hoy me porté bien con mi esposo, con mi esposa, sin embargo, él me siguió gritando, él se siguió portando grosero, ella me volvió a aventar la comida. Estamos en una situación estresante y complicada. Tenemos que aprender a manejar las cosas poco a poco. Y recordemos que las modificaciones de conducta no van a ser de un día a otro. Tenemos que hacerlo de manera muy lenta, muy gradual. Tenemos que ser muy conscientes de que esto tiene que ser así. Poco a poco las cosas van a irse modificando. Tenemos que lograr que la otra persona o las otras personas que están a nuestro alrededor, que de alguna manera están en un caos emocional, están en una conducta negativa, puedan cambiar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo que buscar la manera de ayudarles. Y más si algunos de ustedes son padre de familia, madre de familia, maestros, que tienen personas directamente a su cargo. Tenemos que pensar primeramente en nosotros. ¿Cuál es mi conducta? ¿Qué tengo que modificar y qué tengo que hacer? ¿Y qué puedo esperar? Insisto, no podemos esperar que la conducta de las demás personas cambie de un día para otro. Todo esto tiene que ser gradual y tenemos que ayudarlos y ser muy tolerantes al respecto. Viéndolo desde el punto de vista pedagógico, estamos hablando de lo que nosotros llamaríamos reaprender. Recordemos que pensadores como Confucio y Aristóteles habían suscrito la importancia estratégica de la práctica social como la fuente primaria del conocimiento. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Eso lo señalaba el sabio oriental. Por su parte, el filósofo griego mencionaba, lo que tenemos que aprender, lo aprenderemos haciendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que ser el ejemplo de lo que nosotros queremos que los demás sean. A lo mejor en un momento determinado nos puede afectar demasiado, podemos tener momentos de flaqueza, momentos de debilidad, de desesperanza, no sé, muchos. Sin embargo, recordemos que nosotros somos quienes podemos ayudar a los demás. Nosotros como cabezas de familia, como profesionales de la educación o de cualquier índole que ustedes me quieran mencionar, podemos enseñar con el ejemplo que realmente las cosas se pueden hacer. Insisto, todo esto es cuestión de actitud. Lo primero que tiene que haber aquí es actitud. A partir de ahí, en el entorno familiar, en el entorno social, podemos ir viendo que las cosas irán modificándose poco a poco. ¿Por qué? Porque lo vamos a aprender haciendo y vamos a hacer
que las personas que estén a nuestro alrededor también lo hagan. Y bueno, hablando de las personas a nuestro alrededor, hablemos de lo que es la perspectiva social y cuáles son los agentes que influyen. Bueno, aquí sabemos que la perspectiva social y los agentes que le influyen son principalmente las instituciones, grupos, asociaciones y organizaciones que directa o indirectamente contribuyen al proceso de socialización. Y la socialización transcurre en muchos ambientes y en interacción con mucha gente. Si recuerdan, quedamos que nuestra conferencia iba a ser a partir de la socialización una vez que nosotros hayamos regresado a nuestras situaciones normales de trabajo, de escuela, etc. Entonces, ¿qué agentes me pueden influir aquí? Sea el trabajo, sea que hay manifestaciones, sea que sigo teniendo problemas graves con mi familia, con mi pareja. Probablemente también me encuentre yo con organizaciones que nos quieran ayudar, que puedan aportarnos, que pueda haber pláticas con familia, con parejas, con adolescentes. Todo esto que nosotros tenemos en este momento y que podemos tener porque afortunadamente contamos con personas que están dispuestas a ayudar a todos aquellos que lo deseen, podemos ver que realmente podemos encontrar ayuda. Tenemos que aprender a identificar qué agentes nos influyen. Esto es muy importante porque probablemente yo esté echándole la culpa a mis problemas de casa cuando en realidad mi problema es en mi trabajo o viceversa. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que vamos a estar diciendo y a lo que va a pasar. ¿Qué voy a hacer con toda esta perspectiva social, con todo este control de emociones, identificar agentes, etcétera? Bueno, una parte básica, que yo creo que todo el mundo lo sabemos, son los valores con los que nosotros contamos. En teoría se supone que todos desde casa tenemos la adquisición de valores, bondad, compromiso, disciplina, gratitud, perdón, responsabilidad, obediencia, etcétera. Todos los valores que ustedes puedan mencionar. Al ser los valores una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o personas son apreciadas o bien consideradas, ¿qué estamos haciendo en este momento con nuestros valores? ¿Qué valores estoy teniendo en este momento? ¿Realmente tengo templanza? ¿Realmente estoy manejando la responsabilidad o el compromiso? ¿La obediencia? Eso pasa muchísimo ahorita con los adolescentes. He tenido contacto con diferentes padres de familia donde tienen ese problema en este momento con los adolescentes. Es parte de los valores que se tienen que trabajar, que se tienen que retomar o enseñar en su caso a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que recordar los valores. Podemos hacerlo en casa, podemos elaborar, no sé, un memorama, un collage, un dominó. Hay muchísimas actividades lúdicas que se pueden hacer para retomar los valores, dependiendo del contexto, del tipo de familia, del tiempo con el que cuenten, etcétera. Tenemos que encontrar cómo afianzar todos estos valores. Esto es básico, es imprescindible en todo esto que nos está pasando. Desafortunadamente nos hemos encontrado con muchas situaciones muy complicadas que denotan la carencia de valores. Entonces, vamos a tomarlos en cuenta, vamos a retomarlos, vamos a practicarlos, vamos a afianzarlos con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que si nosotros realmente tomamos en cuenta los valores, nos va a ayudar muchísimo en todo lo demás. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a lo mejor esta semana yo voy a hablar sobre obediencia. Ok, hoy vamos a manejar la obediencia. Nunca olvidemos el por favor y el gracias.
por favor ayúdame, gracias de que me ayudaste. Hay que aprender a valorar el apoyo que nos dan, por muy mínimo que sea, quien sea, cualquier persona. Eso es muy importante para saberse estimados, saber que toman en cuenta lo que nosotros hacemos. Bueno, esta semana vamos a tomar el valor del servicio, o de la rectitud, o de la bondad, ¿sí? A lo mejor hoy puedo ayudar poco o mucho a alguien, a lo mejor no puedo apoyarle con dinero, a lo mejor le puedo regalar una bolsa de pasta, algo, no sé. Tratemos de cada semana reforzar un valor o cada 2 días o cada 3 días, dependiendo cómo se puedan ir desarrollando y los tipos de valores que se puedan ir desarrollando en ese momento. Sin embargo, todo esto es muy, muy importante. Por favor, en este punto sí soy muy enfática porque de por sí, antes de que todo esto ocurriera, sabíamos perfectamente que los valores estaban muy por debajo de lo que se tenía que hacer. En muchos lugares, en muchos lugares. Y yo creo que eso no es ningún secreto para nadie. Sabemos que los valores se tienen que retomar y qué mejor que en este momento, los niños, los adolescentes, los jóvenes están en casa, están con sus padres y pueden ellos apoyarlos a retomar todo esto que seguramente de pequeños les enseñaron el por favor, les enseñaron el gracias, les enseñaron a obedecer, a ser respetuosos con las personas mayores, etcétera, pero con el tiempo se dejaron de practicar. Este es el mejor momento, papás, y pueden estar seguros que independientemente de lo que puedan ayudar en este momento, cuando sus hijos crezcan y sean adolescentes o sean personas adultas, podrán darse cuenta del tipo de personas que ustedes formaron, porque ustedes son quienes los forman, ustedes son quienes les dicen sí o no, si puedes seguir por aquí o no puedes seguir por aquí. O sí puedes seguir, pero te hace falta esto. O ¿sabes qué? Tenemos que reforzar esto. Todo lo que son nuestros niños y nuestros adolescentes es resultado de lo que nosotros hemos sido como padres. Entonces, vamos a cuidar mucho esta parte, por favor. Una vez que nosotros tengamos bien afianzados nuestros valores, que los hayamos llevado a cabo, que los tengamos muy, muy seguros dentro de cada uno de nosotros, vamos a poder desarrollar lo que son nuestras habilidades sociales. Bueno, nuestras habilidades sociales son fundamentales para iniciar una comunicación y mantenerla. Saber iniciar, mantener y finalizar una conversación, así como saber formular preguntas. Entonces, una habilidad social está ubicada dentro de la inteligencia intrapersonal. Son habilidades que yo he desarrollado. Sin embargo, es la competencia más difícil de adquirir, ya que para desarrollarla, cada una de las personas necesitan desarrollarse con otros y es necesaria la adquisición de otras competencias que se hayan desarrollado plenamente. Sin embargo, cuando nosotros hayamos logrado desarrollar nuestras habilidades sociales en un gran porcentaje, podemos darnos cuenta de que podemos volvernos tolerantes, podemos volvernos empáticos, podemos apoyar a las personas. Al estar dentro de una conversación, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sin embargo, no tenemos que caer en una discusión o en una pelea muy acalorada. Y si algo no nos llegara a quedar claro, bueno, podemos generar alguna pregunta, sin tener que llegar a causar un conflicto en la persona o las personas con las que estamos platicando. Esto nos llevaría a estar en una sana convivencia, en un ambiente agradable, en un ambiente cordial y que por supuesto nos va a llevar a un estado de ánimo mucho más agradable, mucho más a gusto, que vamos a querer estar ahí. Sin embargo, tenemos que recordar que no todo es parte de las demás personas. Cada uno de nosotros tenemos que influir y poner de nuestra parte
para que estas habilidades sociales se desarrollen y se lleven a cabo de manera empática y lo más cordial posible. Una vez que tengamos esto, vamos a lograr una interacción social. Bueno, ¿qué es la interacción social? Esta se define como una clase de organización de la conducta, en donde los actos contribuyen a la dirección y control de otros actos, en una relación de bidireccionalidad y reciprocidad. ¿Sí? Como lo mencioné en la diapositiva anterior, si nosotros logramos tener esas habilidades sociales positivas, vamos a lograr una interacción social amena, vamos a lograr interactuar con otros, a pesar de que, así como lo vemos en la imagen, podemos encontrarnos cualquier tipo de persona, en cualquier situación, con cualquier carácter, con cualquier estado de ánimo. Nosotros tenemos las suficientes herramientas para saberlo manejar y sabemos que en este momento todo es muy importante. Tenemos que hacerlo de la manera más acertada y más amable posible. No tenemos que llegar a molestar a nadie si hay algo que no nos pudiera gustar o que no estemos de acuerdo, simplemente vamos a ser tolerantes y a dejarlo pasar. Esto podemos llamarle habilidades interpersonales, ¿sí? Esto significa que nosotros podemos hacerlo de alguna manera entre nuestros pares. La habilidad de relacionarse con la gente es necesaria en cualquier trabajo, incluso aquellos con una orientación más técnica. Recordemos que nuestra vida privada también exige mayores niveles de relación personal a medida que lidiamos con nuestros roles y nuevos estados vitales. Recordemos que las relaciones con la gente ya no pertenecen al campo de unos pocos, sino que le incluyen a usted y a todas las personas que lo conocen. ¿Sí? Lo que decíamos desde el principio, las relaciones interpersonales, la plática con nuestras esferas, la interacción con nuestros pares, familia, amigos, etcétera, nos tiene que llevar a lograr una excelente relación. Ya no tenemos que pasar por ese mal rato de sentirnos mal, de sentirnos enojados porque dijo, o porque mencionó, porque publicó, o porque lo que sea. Eso ya no nos debe caber. Podemos tener un mal día, sí, pero no podemos tener un día a día igual, negativo, triste. Tenemos que aprender a manejar todo esto. Y bueno, una vez que hayamos logrado esto, vamos a lograr el intercambio social. Y aquí hablando un poquito de autores, la teoría de intercambio social nos menciona Homans que intenta hacer una teoría general de la interacción cuyo objeto de estudio son los fenómenos grupales de conformidad con las normas, cohesión, estatus grupal, poder y similares. Creo que esta frase que encontré es muy clara. ¿Sí? El intercambio social con los diferentes tipos de grupos, con los grupos de poder, con los grupos que nos podemos encontrar dentro de nuestro contexto, simplemente el contexto familiar, quién manda, quién no manda en el trabajo, que mi jefe me dijo, que no me dijo, que me mandó, es que mis hijos no me obedecen, es que los hijos se quejan del papá. Todo este intercambio social es muy, muy preocupante. Esto, aunado a todas las redes sociales que nosotros vamos teniendo, nos llevan a actuar de determinada manera. Recordemos y debemos tomar en cuenta que todas estas interacciones deben llevar una dirección positiva para que de esta manera ni dañemos a otras personas ni esas personas nos puedan dañar. Y bueno, vamos a ver lo que serían nuestras competencias sociales. ¿Cómo vamos a ver nuestras competencias sociales? Bueno, empecemos por recordar que una competencia social es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas.
Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación efectiva, el respeto, las actitudes prosociales, la asertividad, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo necesito aprender a saludar, a despedirme, a un por favor, a un gracias, a pedir disculpas, a esperar mi turno, si estoy dialogando con alguien, no estar interrumpiendo, estarlo haciendo. Estas son las que se llaman habilidades sociales básicas, ¿sí? El respeto por los demás, aprender y entender que no todos somos iguales, no pensamos igual, no actuamos igual. Tenemos que aprender a actuar con respeto, con responsabilidad. A nosotros, por otro lado, practicar la comunicación receptiva, que recordemos es la capacidad para atender a los demás, tanto en la comunicación verbal como la no verbal, para recibir lo que esa persona nos quiere transmitir con precisión. Tenemos que ser muy atentos, muy educados, no estar con el celular, que es lo que pasa más comúnmente. Está una persona hablando contigo y tú estás atendiendo el celular. Entonces, hablamos que es una falta de educación muy, muy grande. Y bueno, es parte de lo que se pide evitar para practicar la comunicación receptiva. Por otro lado, la comunicación expresiva, que sabemos que es también atender la comunicación verbal como no verbal y demostrar a esa persona que han sido bien comprendidos. Nosotros muchas veces, consciente o inconscientemente, al estar platicando con alguien, podemos en levantar la ceja, en el mover la boca, en el cruzar los brazos, en cualquier comunicación no verbal, podemos expresar que entendimos o que no entendimos o que estamos de acuerdo o no. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso para seguir adelante. También es importante compartir emociones. Definitivamente muchos no somos de compartir emociones. Bueno, quizás las mujeres seamos más que los hombres les cuesta un poquito más de trabajo. Sin embargo, en este momento yo creo que es muy necesario. Tienen que encontrar a la persona adecuada con la que ustedes se sientan a gusto, que realmente puedan platicar, que realmente puedan manifestar sus emociones reales. Esto les va a ayudar a sentir reciprocidad y empatía por parte de la persona con la que platican y al mismo tiempo pueden lograr que esa persona se pueda abrir con ustedes. Recordemos que el simple hecho de hablar con alguien acerca de nuestros problemas o de cómo nos sentimos en determinado momento nos puede servir como catarsis para ayudar a sentirnos mejor. Y bueno, vamos a recordar la capacidad para gestionar situaciones emocionales. Lo mencionábamos hace unos minutos, si nosotros estamos con ese punto de aprender a gestionar, a manejar nuestras emociones, bueno, será mucho más fácil y podremos trabajar mucho mejor. Una vez que logremos esto, vamos a llegar a la conducta asertiva. Y bueno, sabemos que la conducta asertiva es una habilidad social que poseen ciertos individuos para comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando las de las demás. Aprendemos a respetar opiniones, sentimientos, decisiones, conductas y pensamientos. Repito, no quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente estamos siendo tolerantes y, bueno, aceptando el punto de vista, la opinión, el sentimiento, la decisión de cada uno de nosotros. A veces tomamos decisiones buenas, a veces decisiones malas, a veces nuestra conducta no es la mejor y las opiniones que puedo dar de algo o de alguien no puede ser la mejor. Sin embargo, el yo tener una conducta asertiva me va a llevar a tener una comunicación más empática y un ambiente más agradable, al respetar los puntos de vista de las personas que me rodean. Sin embargo, en todo esto nosotros nos podemos encontrar con situaciones de riesgo. En este momento, ¿qué situaciones de riesgo tenemos? Bueno,
aparte del bullying y la difamación, que son muy fáciles de llevar a cabo gracias a las redes sociales, yo creo que en este momento las situaciones de riesgo que más tenemos todos son las condiciones económicas, las situaciones de los problemas de educación que está habiendo ahorita con todo esto de que los alumnos no pueden ir a tomar clases de manera regular, los problemas familiares que se están suscitando de sobremanera en todo este periodo que llevamos de confinamiento. Hay un gran número de problemas familiares, de violencia intrafamiliar. Incluso podríamos mencionar ahorita el problema del ambiente, de la alimentación, etcétera, generan en este momento un riesgo social. Y esto se refiere a un grupo o a varios grupos de personas. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos y tener la capacidad y la templanza de saber qué voy a hacer, cómo voy a aprender a identificar esta situación de riesgo y qué está en mis manos hacer. Y si necesito ayuda de alguien, tengo que pedir ayuda. Ahorita este es el momento en que todos necesitamos la ayuda de todos, de una o de otra manera. Tenemos que ser bien conscientes de esto. Tenemos que dejar de lado el rencor, la soberbia, el enojo, la envidia, todo. Yo necesito de ti y yo sé que tú necesitas de mí. Vamos a hacer algo. Tenemos que salir de toda esta situación tan complicada de una manera o de otra. Tenemos que aprender a cuidar, a ver cómo te puedo ayudar, cómo puedo evitar que tú entres en una situación de riesgo, que mis hijos entren en una situación de riesgo, que mi familia entre en una situación de riesgo. Todo esto es muy, muy importante y debemos poner mucho énfasis en todo esto. Vuelvo a recordar, nosotros somos la parte que tiene que estar muy, muy templada, muy, muy visualizado todo lo que tenemos que hacer y tratar de evitar todas estas situaciones de riesgo al respecto. Y bueno, existe el Marco Internacional de Habilidades Sociales, dentro de las cuales participan, bueno, obviamente la UNICEF, la UNESCO y la ONU. Ellos han generado una serie de cada uno de valores, de conductas, que bueno, en este momento no lo puedo mencionar todo, sin embargo, podemos recordar que existe también de manera legal todas estas partes de todas estas, este marco internacional de habilidades sociales que nos pueden apoyar si tenemos oportunidad de buscar, de leer, de identificar y de apropiarnos de todas estas habilidades socioemocionales. Creo que podemos llegar al punto en que podríamos mejorar bastante nuestro actuar y la manera en que podemos apoyar a todas las personas que nos rodean, empezando obviamente por nuestra familia. Y bueno, todo esto ha ido yéndose manejando en el contexto escolar, en el contexto familiar y en el contexto laboral. Vamos a enfocarnos en este momento un poquito en lo que son las habilidades socioemocionales en el futuro laboral. Algunos, desafortunadamente, nos hemos quedado sin trabajo, sin embargo, estamos buscando la manera de subsistir, de tratar de llevar un suficiente de comida a nuestras casas y a nuestra familia. Existen personas que afortunadamente no han perdido el trabajo y siguen obteniendo sus ingresos. Entonces, todo esto tenemos que cuidarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que ver con base en todo lo que nosotros hemos previsto, ver cómo estos aspectos sociales de cada persona, como por ejemplo la capacidad de comunicación, establece una diferencia con los demás individuos y le agrega valor a su perfil profesional. Recordemos que este es un factor relevante en estos tiempos, sobre todo por el impacto que tiene el trabajo en equipo, o la adaptación a los cambios en una economía que es cada vez más colaborativa y dinámica. Tenemos que ver
que todo esto, vamos a llegar a un lugar donde vamos a encontrar personas con todas las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de llevar a cabo todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos estado tratando de analizar, de autoanalizarnos, para que de esa manera podamos seguir. Y bueno, a modo de análisis, recordemos, debemos tomar en cuenta cómo estoy, qué cosas negativas tengo, qué cosas positivas tengo, que tengo que retomar, que tengo que afianzar conmigo, y todo lo hablo en primera persona porque nadie da lo que no tiene. Si nosotros tenemos oportunidad de aprender a manejar nuestro sentir, nuestras emociones, nuestras actitudes, podremos ayudar a las personas que nos rodean a ser mejores personas y a tratar de estar de una mejor manera en todo esto que tenemos, que estamos en medio de esta pandemia, y que para cuando todo esto se termine y podamos salir, logramos ser unas mejores personas. Y bueno, esto sería todo por el momento. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, preguntas lo que tienen. Muchas preguntas, mucha participación. Las más de 600 personas, mi querida doctora Elizabeth, que están conectadas en este momento con usted desde diferentes partes del mundo y con usted en Egipto. O sea, hay una cantidad importante, muy importante. Quiero compartirles, acá estoy buscando. Sí, claro. Bueno, ahora les muestro la cantidad de países que están. Mire, acá estaba buscando el reporte de la cantidad de países que están conectados en este momento con usted en la conferencia y en todo el simposio. Tenemos personas que nos ven desde Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Guatemala, desde Honduras, desde México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Entonces, qué bueno que podemos llegar y que podemos apoyarnos a todos ellos. Sí, que les pueda servir a todos los que nos escuchan, a sus familias y a sus núcleos. Y aquí tenemos varias preguntas que nos hacen. Leo textualmente, nos preguntan, ¿cómo podría compartirnos una estrategia que nos permita trabajar la parte emocional con los docentes en el reingreso a las instituciones? Con los docentes, entre docentes, Con los docentes. Lo interpreto dentro del contexto que está escrito, es cómo trabajar la parte emocional del docente que se va a enfrentar a un trabajo en el aula, donde va a tener riesgos, donde va a tener una reinserción, otra vez un cambio de hábito, venir desde estar 3, 4 meses en casa, nuevamente a incorporarse a la presencialidad. ¿Cómo podría intervenirse eso emocionalmente? Trabajar esa parte emocional Esto es de algo muy reintegración. importante que me han hecho partícipe mis amigos y compañeros maestros, que son muchos. Y aquí es bien importante tomarlos en cuenta, que antes de ser maestros son personas. Son personas, son padres de familia, son madres de familia, y debemos cuidar esa parte como personas. Porque tal como lo mencioné en la conferencia, si tú como persona, en tu actitud, en tu estado de ánimo, en tu situación emocional, estás relativamente estable, puedes desempeñar tu trabajo, tu socialización con las demás personas. Yo les sugeriría, se les va a hacer llegar la presentación, que retomen todos estos puntos que fuimos tomando. Es muy importante que cada uno de las personas que lo haga sea muy honesto consigo mismo para que esto realmente funcione. Necesitan trabajar en ellos mismos. Muy bien. Recomendación puntual, ser honestos consigo mismo y ser abiertos en el diálogo. Hay dos preguntas que están muy relacionadas, entonces las voy a unir. Están preguntando el tema de valores. ¿Cómo desarrollar valores en los alumnos valores que no han sido fomentados en la familia?
y de qué manera podríamos consolidar esos valores desde el aula, desde la escuela. Eso se puede manejar mediante actividades directas. Si quieren trabajar directamente con algún alumno, ese docente se puede acercar, darle alguna actividad, alguna encomienda a ese niño, dependiendo del valor que quiera reforzar en él. Como docentes sabemos cómo llegar a nuestros alumnos, los conocemos y sabemos cómo podemos comunicarnos con ellos. Tratar de darles alguna actividad en la que vaya implícito ese valor, que sabemos que al niño lo va a hacer sentir bien, le va a ayudar en su autoestima y va a querer hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, la bondad, se me ocurre. Oye, Juanito, fíjate que Pedro tiene un problema porque se le murió el perro. Yo sé que tú eres muy buena persona, ¿puedes ayudarlo? Ay, no, maestra, yo no puedo hacer eso. No, 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 es que tú no lo ves. Yo sé que tú eres muy buena persona. Anda, ayúdame. Tenemos que ser muy persuasivos con nuestros alumnos. Sabemos serlo, sabemos cómo hacerlo. Muy bien, y tener en cuenta, doctora, lo que usted acaba de decir, y tener en cuenta que la primera manera de promover valores, porque bueno, los valores todavía no se inyectan, no se han diseñado las pastillitas, las pildoritas para eso, y los valores son aprendizajes que se dan, pero como docentes, como maestros, es empezar con el ejemplo, ¿no es cierto, doctora? Es empezar con el ejemplo. Definitivamente. Muy bien. Nos pregunta, hay un tema que es la desesperanza aprendida. Sería bueno explicar un poco qué es la desesperanza aprendida, doctora, pero preguntan concretamente cómo abordar la indefensión o desesperanza aprendida que algunas personas en nuestra sociedad presentan más o a partir de la situación que estamos viviendo. Al momento de salir, tienen esa indefensión o esa desesperanza aprendida. ¿Cómo ayudarles a salir desde allí? Sí, esto es muy complicado porque desafortunadamente muchas personas han perdido su empleo. He sabido de personas que han llegado incluso al suicidio por este enorme desesperanza, por esta situación. Yo creo que ahí, si ya están en ese grado, sería bueno. Yo sé que contamos con muchas personas, tanto en el equipo como en el auditorio, que se pudieran comunicar con una persona profesional. En un primer momento, tratar de hablar, tratar de identificar, tratar de comunicarlo a alguien. A lo mejor platicando con alguien puedes desahogarte un poco y tener una visión un poco más clara, ¿sí? Si aún así no te es suficiente, puedes tratar de buscar a otra persona. Yo creo que en RAID sabemos muchos que podemos apoyar y tratar de encontrar la manera. Aquí lo importante es quitar esa desesperanza, retomar ese gusto, bueno, qué me gusta, qué pienso hacer, qué quiero hacer. Tenemos que encontrar la manera de apoyarnos, de hacernos ver que hay muchas cosas buenas todavía en la vida. Hay muchísimas cosas malas en este momento, yo estoy de acuerdo, para muchos de nosotros, pero también tenemos muchas cosas buenas. Tenemos vida, estamos sanos, estamos aquí. Y yo creo que a partir de eso podemos encontrar muchísimas más cosas. A lo mejor no como diario porque no tengo trabajo, pero estoy comiendo cada tercer día cuando hay gente que no come en una semana o un mes. Tenemos que analizar, valorar y agradecer. Y a partir de ahí podemos ir encontrando cosas. Muy bien, teniendo en cuenta que esa desesperanza aprendida es cuando la persona tiene un problema y trata de solucionarlo y no lo logra, y lo intenta y no lo logra, y de tanto intentarlo y no lograrlo, llega el momento en que dice, esto ya no hay forma, y se echa, como decimos en Colombia, se echa a la pena. Baja, Sí. tírala, ¿sí? Puede ser eso, o puede ser que las personas que están en su contexto, que están a su alrededor, estén con esa desesperanza y lo estén contagiando. Puede pasar también. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos y con lo que nos quedamos. Y sí, también ese puede ser otro ejemplo. Hay un sinfín de cosas que se tienen que ayudar en este momento. Sí, como hablamos en un simposio anterior, tal vez en el segundo, debemos seleccionar muy bien lo que escuchamos, seleccionar muy bien lo que escuchamos y lo que hablamos. Y en ese mismo orden nos preguntan, cuando es un adolescente el que tiene esta situación, estas conductas inadecuadas, ¿qué hacer?
Bueno, ahí la cosa se complica un poco porque, bueno, los adolescentes tienen una particularidad por su momento evolutivo, ¿no? Sí, 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 bueno, insisto, hay que ser muy tolerantes, tenemos que tomar una actitud de empatía, tenemos que entender, tenemos que calmarnos un poco y aceptar que no solo es la situación que estamos viviendo, como bien lo mencionas, no solo es la situación, sino también los cambios que están teniendo, es un doble trabajo para el padre o la madre. Aquí tenemos que ser muy persuasivos, no es el yo quiero o yo necesito, o te toca, o tienes que hacer. Es, a mí me gustaría, ¿por qué no me ayudas? ¿Qué te parece si lo hacemos? No esperen una respuesta inmediata positiva, porque es un adolescente, si no va a ser así. Va a ser mucho trabajo y mucha paciencia y mucho amor. Con eso que usted ha dicho, doctora, creo que ha dado respuesta a la pregunta que nos hace Efraín desde México, que nos dice que la pandemia causará estragos en México y en todos los países del mundo. ¿Cómo enfrentaremos el riesgo, además, de nosotros como docentes? Pues ya usted lo ha respondido, saliendo adelante con resiliencia. No sé si quiera complementar algo más a ese comentario que nos hace el doctor Efraín desde México. Sí, claro, bueno, sabemos que todas las personas tenemos un grado de resiliencia. Esto es muy importante llevarlo a la práctica. Todos lo hemos hecho, tan lo hemos hecho que seguimos aquí el día de hoy. Así de simple. Tenemos 2, 3, 5 meses, 6 meses, no sé, diferentes países, diferentes tiempos, pero todos tenemos tal grado de resiliencia que estamos aquí el día de hoy. Y seguimos trabajando, y seguimos viendo, y seguimos esperanzados. Entonces, tenemos que ser muy, muy positivos en todo esto. Estamos llamados a ser felices y para aquí vamos es para adelante, no hay opción. El No hay camino, opción. ¿sí? No, no todas son flores en el camino, no todo el camino es parejo. Eh, Decía, tengo una frase por ahí que me gusta mucho que dice, el gris también es un color, no está en el arco iris, pero también es un color y tenemos que aprender a vivir con él. Es parte de, no todo puede ser bueno en la vida y bueno, nos pone a prueba en muchas circunstancias y pues tenemos que aprender y todo esto nos tiene que servir para crecer y para ayudar a crecer a todos aquellos que nos rodean. Muy bien, me gusta esa frase. El gris también es un color, me gusta mucho eso. Por acá nos dan como a manera de recomendación, dice alguien, leo textual, la educación socioemocional debería iniciar por las autoridades escolares, docentes y directivos, así como por los padres de familia. Realmente será un cambio lento, nos dice la persona que está acá. Así es. Eh, Así es. Doctora Elizabeth Islas León, desde Egipto, muchísimas gracias por compartir. Hay muchas más preguntas, pero más adelante, por medio de sus redes, de su correo, si usted quiere decirnos su correo electrónico para que se comuniquen con usted o si alguna forma de contacto, alguna red, para que porque hay muchas preguntas, pero es por tiempo. No sé si quiera compartir su forma de contacto. Bueno, sí, a ver, Ahí aquí están. está. ¿Está? Pantalla, está en Skype, en mi WhatsApp, está mi WhatsApp de México y el WhatsApp del número de aquí de Cairo, está la página web de la oficina del centro de evaluación, de mi sitio web, y mi correo electrónico maestra.elizabeth@lisdianmedios.com y bueno, en Facebook o en la página del centro. Ahí nos pueden encontrar. Me Muchas pueden gracias. con Por todo acá gusto. Sí, doctora, muchísimas gracias por todo. Me acaban de informar que además de todos esos países que mencioné ahora en que estamos conectados, también tenemos personas que nos ven desde Cuba, desde Cuba. Oh, Entonces, gracias. La Cuba hermosa también, desde por allá nos están viendo, desde esa maravillosa isla. Hay un comentario que hace uno de las personas que nos acompaña con respecto a si estos simposios se van a certificar. La respuesta es sí. De hecho, el primer simposio y el segundo simposio, a los correos que ustedes han escrito, con los que se han escrito, ya les ha llegado su certificado, un certificado que en el primer simposio estuvo
avalado por RAITSE y por la Universidad de ICIMA, y en el segundo simposio estuvo avalado por RAITSE y por la Institución Universitaria Internacional de Toluca. Entonces ya están los certificados. Por supuesto, ese también se va a certificar a los correos. De ahí la importancia de que escriban muy bien su nombre y el correo electrónico, porque aproximadamente en 2 semanas, a más tardar, les debe estar llegando el certificado. Sin embargo, como lo he dicho en otros momentos, si hasta el momento usted participó en los otros simposios y no ha recibido aún su certificado, escríbanos al correo electrónico redacadémicaintercontinental@gmail.com, nos dice sus nombres y nosotros verificamos, y con el mayor de los gustos, para eso nos está ayudando nuestra querida vicepresidenta Fernanda Gualotuña, les hará llegar su certificado. Entonces, si por cualquier motivo ha participado y no le ha llegado, allá le llegará, nos escribía ese correo electrónico. Bien, muchas gracias, doctora Elizabeth Islas, y vamos a parar un momento, porque parte de la salud también es estirarnos, salir, tomarnos un cafecito, como decimos en Colombia, un tintico o algo, y vamos a regresar en 15 minutos. En 15 minutos nos va a acompañar el doctor Carlos Arboleda, colombiano, y él nos va a hablar de un tema bastante interesante también, que es generación de empresas y emprendimiento en el post-COVID-19. Recuerden que vamos a salir de acá para ingresar, damos clic nuevamente en el enlace de la conferencia siguiente. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 minutos. Gracias, doctor Santiago. Excelente día y saludos a todos.